de acuerdo a la programación del sílabus, estamos en la última semana que corresponde a hacer una revisión de las principales neoplasias malignas que se originan en los ganglios linfáticos, o sea, de origen linfocítico. Y entonces vamos a ver ahora algunos conceptos antes de comenzar a ver las láminas de la práctica. Sobre todo que ya quizás para enfatizar algo que ya les han dicho, por supuesto, en las clases teóricas. Muy bien, ustedes saben que esta clasificación de los linfomas ha tenido muchas variaciones. Hace muchísimos años, desde que se comenzó a describir una clasificación clásica en donde se mencionaban simplemente como dos tipos de linfomas. Un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin. ¿No es cierto? Bueno, pero posteriormente a esto han venido una serie de modificaciones de acuerdo a expertos, pero como había tanta confusión, se llegó a una clasificación que la mantuvo y la recomendó la Organización Mundial de la Salud. Después hubo otra que también estuvo presente, que fue en mi época de estudiante de la formulación de trabajo, que se fue un acuerdo, se pusieron entre los patólogos que eran pues los que más conocían estas neoplasias malignas, para poner de acuerdo tanto con los estudios que se hacían en Europa y en América del Norte, y luego pues ya ahora tenemos, de acuerdo a las clasificaciones modernas, siempre tratando de mantener algo de lo original. Hay algunas modificaciones de acuerdo a los diagnósticos últimos que contamos con la inmunopatología o en relación con los diferentes marcadores antigénicos que tenemos para determinar los diferentes tipos de linfomas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el linfoma de Hodgkin. Ustedes saben que este linfoma tiene una característica que afecta a los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos, ustedes saben que tienen varias localizaciones. Tenemos la localización submaxilar, tenemos en la región del cuello, después tenemos región axilar, inguinal, etcétera, y así hay varias localizaciones. Entonces, como es una neoplasia maligna, el órgano afectado va a ser los ganglios linfáticos, y comienzan a notarse por su aumento de tamaño. En algunos casos pueden ser sintomáticos y en otros asintomáticos. En los pacientes que tienen algunos síntomas puede haber cierta palpación de algún nódulo que está creciendo en forma rápida en cualquiera de las localizaciones que hemos mencionado, o en su defecto también ya pueden en algunos de los casos manifestarse de otras manifestaciones, como es pérdida de peso, pérdida de apetito, puede haber anemia, otras manifestaciones ya propias de la clínica que pueden presentarse en cualquier neoplasia maligna. Muy bien, entonces cuando se trata de hacer un examen ya desde el punto de vista de diagnóstico de estas enfermedades malignas que afectan a los ganglios linfáticos, y por supuesto a la célula linfoide que se encuentra también, y el tejido hematopoyético que está en la médula ósea, que son las leucemias, que también están considerados dentro de las neoplasias que vamos a revisar, con un ejemplo que vamos a ver después de las dos formas de linfomas que se han mencionado ya con anterioridad. Entonces vamos a comenzar, como dice ahí su nombre, el linfoma de Hodgkin. Este linfoma de Hodgkin se caracteriza por presentar ganglios aumentados de tamaño, eso se llama linfoadenomegalia, ¿no es cierto? Miren ustedes, cuando uno examina el ganglio, ya desde el punto de vista macroscópico, una vez que ha sido reseccionado por el oncólogo,
llega al servicio de patología en fresco. Esta es una fotografía en fresco, no fijada en formol, donde podemos ver las características. Hay en primer lugar, una adenomegalia. En segundo lugar, tenemos que tiene una estructura de aspecto media nodular, ¿no? Están viendo ustedes, tiene un aspecto medio de nódulos, algunos pequeñitos, otros un poquito menos y otros más grandes, como este, por ejemplo. El color que muestra es un color grisáceo blanquecino, en casi toda su extensión de esta superficie del ganglio. Muy bien, entonces ya podemos ir desde el punto de vista macroscópico, que los patólogos cuando los vieron estos ganglios aumentados de tamaño ya comenzaron a pensar que habían dos variedades, una en la que se aparecían formaciones nodulares y otras en las que no se veían formaciones nodulares, sino simplemente un aumento del tamaño del ganglio. O sea, en otras palabras, había una linfoadenomegalia, y eso dio lugar a hacer una clasificación desde el punto de vista ya morfológico, que pueden haber linfomas de tipo nodular y otros que pueden ser linfomas de tipo difuso. Ese es desde el punto de vista macroscópico. Ahora viene ya la parte más importante. La parte más importante consiste ya en tomar una muestra representativa mediante un corte, una sección de varias partes del ganglio. Eso es lo importante, porque puede haber variaciones en cuanto a sus tipos histológicos, vamos a ver después. Si no hacemos una buena representación de toda esta extensión, de toda esta neoplasia que compromete este ganglio. Entonces, los patólogos siempre tenemos ya por método tomar varios cortes. Puede ser uno en la parte superior, otro en la parte media, inferior, otro en la parte derecha y en la parte izquierda, de tal manera que en todas estas muestras vamos a encontrar las características que nos van a hacer el diagnóstico, que nos va a servir para hacer el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin. Como dice aquí, Hodgkin está bien escrito, y él fue el primero que hizo el diagnóstico de estas neoplasias de origen linfático. Y ahora vamos a ver, una vez que ya se ha tomado la muestra, podemos hacer la fijación. Esta es una fotografía en fresco de una masa ganglionar enorme. Entonces vamos a tomar un corte representativo, pueden ser 2 o 3 o 4 cortes, y los vamos a ver luego, lo vamos a procesar. Una vez que lo hemos procesado, porque ya ustedes saben, siempre yo los recuerdo, todas estas muestras se procesan durante alrededor de 12 o 14 horas, pasando por diferentes solventes como son los alcoholes, corrientes, alcoholes absolutos, el silol, y luego termina en la parafina líquida a una temperatura de 60 a 63 grados centígrados. Y luego, una vez que ya se ha procesado, ya estamos en condiciones de hacer los cortes de estos tejidos que están en unas láminas que se llaman portaobjetos. Bueno, esto ya es cuando ya el tejido se ha cortado, pero cuando recién sale, están en unos cassettes que están incluidos con su numeración respectiva, y estos cassettes se enfrían en hielo y después ya uno va a cortar con un micrótomo de parafina. Este micrótomo de parafina va a seccionar en cortes muy finos, muy delgaditos, que se va a medir en micras, que no debe ser lo más fino posible, 60, 62, 63 micras de espesor. Y luego, una vez que se ha cortado, se recibe un recipiente, un baño María, que tiene una temperatura también ideal, adecuada. Una vez que se extiende el tejido, se extiende, se estira, y luego con una pinza uno lo vuelve a tomar la muestra y lo extiende ya en esta lámina que están viendo ustedes, la lámina porta-objeto. Una vez que lo hemos extendido, lo volvemos a secar, y una vez ya que está ahí el tejido bien adherido a la lámina, bien con una temperatura que se pone en una estufa, procedemos a la coloración con la hematoxilina eosina. Y aquí tienen ustedes la lámina que ya ha sido
coloreada con la coloración de hematoxilina y eosina y está lista para ponerlo al microscopio y ser leída por el patólogo para hacer su diagnóstico correspondiente. Ahora pues van a ver una fotografía que hemos tomado de estos cortes microscópicos, los hemos fotografiado para que ustedes puedan apreciar las características principales y anotarlas conforme vayamos haciendo la descripción. Muy bien. Entonces, en primer lugar, como ustedes tienen ahí en sus hojas de lo que se refiere a la guía de prácticas, tienen que diagnosticar el órgano. Y ustedes se reconocen ya, como estamos haciendo en las láminas anteriores, y hacemos el diagnóstico de órgano por los conocimientos de la histología y de la anatomía que ustedes ya tienen estudiadas y que pueden reconocer por algunas características muy propias qué órgano es. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que es un tejido linfático. Todo esto que estoy señalando son linfocitos, 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 linfocitos. Entonces ya uno puede, a veces sin necesidad de tener la referencia clínica, cuando le muestran a uno el ganglio, ¿qué te parece esto? ¿Qué tejido es? Uno tiene que decir, este es un ganglio porque estoy viendo acá linfocitos, tiene su cápsula, un espacio subcapsular, tejido linfático que está formando nódulos con folículos linfoides o no hay folículos linfoides, etcétera, etcétera. Pero ya ustedes reconocen el órgano, que es ganglio. Una vez que han notado que es ganglio, ya vamos a comenzar a ver a menor aumento. Miren, a menor aumento estamos viendo que aquí hay una proliferación de tejido linfático. Y además vamos a ver, o sea que el parénquima va a ser la proliferación de los linfocitos que están proliferando acá en este tejido. Y luego el estroma que vemos acá, que está un poco exento de infiltrado de células linfoides, y podemos encontrar seguramente viendo en otras áreas que hay vasos sanguíneos, hay terminaciones nerviosas, etcétera, etcétera, que es el estroma. Muy bien. Ahora sí, con esta vista panorámica todavía no podemos ver qué características tienen estas células y podemos, pero a este aumento ya el patólogo puede decir, si tiene características de malignidad, va a decir, es un linfoma, así, sin saber todavía si es de Hodgkin o no Hodgkin, podemos decir que es un linfoma nodular o es un linfoma difuso, porque está el linfoma de Hodgkin como el linfoma no Hodgkin. Ya ustedes han hecho en las clases teóricas, les habrán dicho que en ambas formas de linfomas pueden aparecer desde el punto de vista de la microscopía como un linfoma nodular o un linfoma no nodular, que puede ser de Hodgkin o no Hodgkin. Muy bien. Luego vamos a pasar a la siguiente lámina. Esta lámina, nuevamente, vemos que hay formaciones, efectivamente, de aspecto nodular. Aquí también hay otra más pequeña, pero tiene un aspecto que hay componente nodular. Una vez puede ser pequeño, moderado o severo. En este caso podríamos decir hay un moderado componente folicular de forma nodular, que está formando nódulos. Y eso tiene importancia, porque vamos a ver que los linfomas, en cualquiera de las dos formas de linfoma, ya sea en Hodgkin o no Hodgkin, vamos a ver después el no Hodgkin, hay esas dos formas, de forma nodular y forma difusa. La forma nodular, cuando uno ve nódulos, ya puede ir pensando que tiene mejor pronóstico. En cambio, cuando ya es el linfoma difuso, no se ven nódulos, ya vamos pensando que esto tiene un pronóstico que no es muy bien. La siguiente lámina. Miren ustedes, aquí se está ya figurando con mayor claridad las formaciones nodulares de proliferación del tejido linfático. Todo esto. Aquí hay nódulos. Pero todavía no vemos las características a mayor aumento microscópicas para decir esto es un linfoma de Hodgkin o es un linfoma no Hodgkin, para empezar. Muy bien. Entonces, aquí ya ustedes pueden ver, aquí por ejemplo nos están enseñando
que hay una proliferación de células linfáticas. Todos estos que estamos viendo acá son linfocitos. Esos linfocitos pueden ser pequeños, medianos, ya lo veremos eso a más aumento. Pero todavía no se distingue una célula que va a aparecer en este tejido en otras láminas, en otras fotografías, una lámina que hace el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, que la vamos a ver y la vamos a describir. Muy bien, aquí todavía vemos que hay una proliferación de tejido linfático o de linfocitos en forma, aquí en esta zona sí parece más difusa que la forma nodular, ¿no es cierto? Aquí ya no veo formaciones nodulares, sino todo es difuso, pero son linfocitos. Muy bien. Más aumento. Aquí ya podemos apreciar, miren, los linfocitos que son todos estos que están acá, linfocitos pequeños, y ya comienzan a sobresalir unas células grandes que estoy viendo acá. Miren, aquí hay una célula grande, aquí hay otra célula grande, miren, estas células grandes. Entonces, miren cómo destacan. Hay una diferencia entre estas células de tamaño pequeño, que son los linfocitos, hay algunos hematíes, ya estoy viendo estas células grandes. Entonces, estas células, cuando uno tiene experiencia, puede decir, bueno, estas células que estoy viendo, este aumento, que son grandes, ya pueden corresponder a una célula de Reed-Steinberg. Y ahora, cuando veamos a más aumento, vamos a ver que también hay varias células de Reed-Steinberg por su forma. Por su tamaño, por su forma, hay varios tipos de células de Reed-Steinberg. Pero ya aumento, ya ustedes cuando vean este aumento, si a ustedes les ponen esta lámina para el examen, ya pueden decir que este es un tejido linfático. Y aquí miren, se están viendo ya células grandes, entonces si ustedes ya esta lámina han visto, recuerdan, la han dibujado, la han fotografiado, pueden ir pensando que estamos frente a un linfoma de Hodgkin. Más aumento. Muy bien. Y aquí tenemos, miren, proliferación de linfocitos pequeños y medianos con algunas características atípicas, ¿no es cierto? Miren, por los núcleos que están teñidos con hematocilina y eosina de color oscuro, eso se llama hipercromasia nuclear, linfocitos con hipercromasia nuclear, miren, hay varios. Pero miren, aquí ya se ven estas células que están destacando, que ya habíamos visto a menor aumento. Estas células, que son células mononucleadas grandes, la célula característica que describió Hodgkin fue una célula grande de un citoplasma amplio, miren, amplio, con un núcleo central, y puede tener un nucleolo prominente, así como este que estoy viendo acá, un nucleolo prominente que tiene el aspecto de un ojo de búho. Entonces, esa es la célula que está ya haciéndose presente. ¿Aló? Bueno, entonces estamos viendo que esta célula que se ve, que es una célula grande, mononucleada, es una forma característica de la célula Hola, me comunico con Germán. de es una célula característica mononuclear, miren, mononuclear, pero también otras células de Reed-Steinberg que ya podemos ir anotando que pueden ser binucleadas. Y cuando están binucleadas, están como esta que, por ejemplo, están frente a frente, le llaman también células en espejo. Siempre haciendo comparaciones con algunas cosas que puede recordar para el estudiante de medicina, sobre todo, incluso para los patólogos, para nosotros también, cuando vemos que es una célula dentro de este tejido linfático. Hay una célula grande mononucleada, puede ser la original, descrita por Hodgkin como una célula mononuclear con núcleo prominente en ojo de búho. Pero pueden haber, por otros lados, también células binucleadas que son núcleos binucleados que están frente a frente y que le llaman en espejo. Aquí miren, aquí hay otra, una y aquí hay otra que están frente a frente.
Y también se han descrito una tercera lámina de Hodgkin que puede ser multinucleada, tener más de 2 o 3 núcleos. Pero siempre tratando de ver que tengan un nucleolo prominente, eso es importante, un nucleolo prominente como estamos viendo acá. Además de estas células, que son las células principales para hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, también aquí podemos encontrar que pueden haber células linfocíticas de diferentes tamaños, linfocitos pequeños, medianos, algunos un poco más grandes, pueden haber células plasmáticas, bueno, esos son los demás componentes. Y también podrían aparecer algunos eosinófilos, ¿sí? También se describen algunos eosinófilos, que vamos a encontrar por ahí seguro algunos que estoy viendo por acá, algunos eosinófilos, miren, aquí se ven algunos eosinófilos, que también está descrito, muy bien. Entonces, hasta este momento ya podemos decir que esta lámina corresponde a un linfoma de Hodgkin, por las características que hemos descrito acá de esta célula de Reed-Sternberg. Linfoma de Hodgkin. Y en el linfoma de Hodgkin van a poner ustedes, se encuentran células de Reed-Sternberg. Hablando de esta célula de Reed-Sternberg, tiene dos nombres. La primera que dijo que la había visto en Inglaterra fue la doctora Dorothy Reed. Por eso aquí vamos a decir, algunos le llaman Reed. Pero en Estados Unidos casi simultáneamente descubrió Sternberg también estas células. Entonces había una discusión quién había sido el primero en describir. La doctora Dorothy Reed decía que no, que ella lo había visto en Inglaterra, y el doctor Sternberg, no, yo lo he visto en Estados Unidos. Hasta que en un meeting famoso donde estuvieron los grandes expertos, anatomopatólogos de todo el mundo, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, como casi simultáneamente fueron descubiertos por ustedes estas células, le vamos a poner el nombre de los dos. Y vamos a llamarles células de Reed-Sternberg o células de Dorothy Reed-Sternberg. Y ahí se quedó, y ahora ya se conocen todo el mundo como células de Reed-Sternberg. Muy bien, son estas que estoy señalando. Vamos a ver si hay alguna otra laminita. Miren, ahí están los linfocitos, miren, de diferentes tamaños. Y aquí sobresale pues la célula de Reed-Sternberg, miren, que se ve con un nucleolo prominente en ojo de búho. Y aquí se ve otra más pequeña, aquí se ve otra, miren, ¿ve? Muy bien. Entonces ya ustedes como alumnos de pregrado ya están en condiciones de poder reconocer a esta célula que puede ser mononucleada, puede ser binucleada o puede ser multinucleada. Pero como característica principal tiene un núcleo grande con un nucleolo prominente. Muy bien. Y como agregado a esto que estamos describiendo, pueden ustedes anotar, se encuentran también células plasmáticas, se encuentran leucocitos polinucleares, eosinófilos, ya cosas que ustedes van viendo, pero ya eso es secundario. La siguiente. Bueno, nuevamente vamos a ver a otras laminitas, también de lo mismo, pues a este aumento ya se están, miren, todo este giro linfoide. Pero ya destacan, miren, a este aumento, ya ustedes pueden ver que esta célula que estoy señalando, aquí lo mismo, aquí ya tienen 2, 3, esta sería una de las más características, ¿no? Ya, entonces uno cuando ya ha visto, ya dice, ahí veo, parece una célula de Reed-Sternberg, vamos a ver después a más aumento. Muy bien, y aquí ya pueden ver ustedes, miren, ahí está, es una célula binucleada en espejo, una célula de Reed-Sternberg en espejo. Además de esta célula, miren, que está en fotografía muy bonita acá, en espejo, vemos otras células como son los linfocitos, miren esta célula plasmática, pueden haber eosinófilos.
Muy bien. Otra fotografía, miren, otra célula de Rita-Stenberg binucleada, o sea, en espejo. Esta es la que se llama en espejo. Aquí hay otra en espejo, miren. Hay una mononuclear. A veces cuando el núcleo está puesto al centro, con un núcleo prominente, tiene el aspecto de un ojo de búho, que también es otra forma de célula de Rita-Stenberg. Y a veces pueden haber más de 2 núcleos, 3 o 4 núcleos. Pero ahora estamos viendo solo células de Rita-Stenberg binucleadas. Muy bien. Hemos terminado y ahora sí, ya con esta descripción microscópica, ustedes están en condiciones perfectas de hacer un diagnóstico de cuando vean un ganglio linfático, les decir, este es un linfoma de Hodgkin. ¿Ok? Bueno, si hay alguna pregunta la van a ir anotando o dejar para el final de la práctica. La siguiente lámina que vamos a ver es la otra variedad, de acuerdo a la clasificación de los linfomas, que se llama linfoma no Hodgkin. O sea que este es un ganglio, igual como hemos visto ese ganglio, el anterior, también aumentado el daño, es una linfoadenomegalia, en algún paciente que puede ser ya mayor. Generalmente la enfermedad de Hodgkin, ya hemos dicho, ustedes ya lo saben eso por la clase teórica, presenta en jóvenes, se puede presentar en niños, en jóvenes, etcétera, con todas las manifestaciones clínicas propias de una neoplasia maligna, los linfomas. Y aquí igualmente, este ganglio tiene que haber estado localizado en cualquiera, puede ser en la región submaxilar, en la región cervical o en la región inguinal o en la región axilar, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, aquí también vemos que es un conglomerado de ganglios, donde este es el más grande, este el mediano y este más pequeño y este mucho más pequeño. Todos estos ganglios forman una masa ganglionar, que tienen características muy propias a las que hemos visto a la anterior. Miren, también tiene una forma, también podríamos llamar que es multinodular. Aquí tienen 1, 2, 3, 4 nódulos. Pero cuando no hay estos nódulos, todo el ganglio tiene este aspecto uniforme, y entonces eso corresponde a un linfoma difuso. Tanto en el Hodgkin como en el no Hodgkin, este es no Hodgkin. Están viendo que también hay la forma nodular y puede haber la forma no nodular o difusa. Pero en este caso corresponde a la forma nodular. Multinodular, 1, 2, 3, 4, 5. Color blanco grisáceo, textura homogénea. Y ahora sí ya estamos en condiciones de poder tomar las muestras representativas para ver al microscopio. Muy bien, ahí igual que en el caso anterior, esta es la lámina portaobjeto, este es el tejido ya procesado, por lo cual ya hemos explicado la lámina anterior. Hay varias muestras, aquí hay una pequeña, mediana y una más grande, ¿no? Y aquí una más chiquitita, ¿ves? Más pequeña. Bueno, esas son las muestras representativas. Ahora nosotros vamos a hacer igual como hicimos para la primera lámina que vimos del linfoma de Hodgkin. En este caso vamos a ver también con esa misma secuencia las características microscópicas de esta lámina. Y en primer lugar vemos, ahí está, esta es una vista panorámica. Si ustedes ven esta lámina, pueden decir que es ganglio. Aquí está la cápsula, la parte de la folicular, la falta medular, miren, pero todo esto es homogéneo. Aquí no veo nódulos. Entonces, miren, aquí podríamos decir, esta es una vista microscópica, ya pensando en un linfoma que es de la forma difusa. En relación con la anterior que vimos que había nódulos, aquí no hay. Entonces, este es un linfoma no Hodgkin difuso. Bueno, muy bien. Ahora, más aumento. Nuevamente, miren,
Todas estas células que están viendo acá son células del tejido linfoide, o sea, linfocitos. Predominantemente linfocitos pequeños, pueden haber medianos, grandes, pero atípicos. Ustedes van a describir así. Acá ya comienzan a la descripción, es decir, órgano gangliolinfático. Muy bien. Descripción. Se observa, primero pueden decir ganglio linfático, ya. Ahora, descripción microscópica. Microscópicamente tiene un aspecto difuso, pueden poner difuso. Con proliferación, en segundo lugar, de células de linfocitos atípicos, pequeños, medianos y grandes. O sea que hay tres tamaños. Proliferación de linfocitos típicos, pequeños, medianos y grandes. ¿Ok? Ya. Vamos a ver qué vemos a más aumento. Igualmente, proliferación de linfocitos atípicos, pequeños, medianos y grandes. Que se extiende en forma difusa. Miren, otra característica, que se extiende en forma difusa. La siguiente. Miren, igualito. Proliferación de linfocitos pequeños, medianos y grandes, atípicos. Ya eso lo han puesto. De diferentes tamaños, pequeños, medianos y grandes, típicos. Miren. Que se extienden en forma difusa en toda su extensión. ¿Ve? Hasta ahora estamos ya haciendo el diagnóstico del linfoma no Hodgkin, porque no vemos células de Rutherford, ¿no es cierto? Ya, entonces, ojo con eso. No confundirse, ¿eh? La siguiente lámina. La siguiente lámina son ya agregados de otros casos de linfoma no Hodgkin, miren, de la forma difusa, igual, no hay nódulos, linfoma difuso. Todos estos son linfocitos que están proliferando. Vamos a ver qué tamaño tienen, si son pequeños, medianos o grandes, pueden haber mixtos. Aquí nuevamente, miren, proliferación de linfocitos atípicos que se extienden en forma difusa. La lámina, miren, proliferación de linfocitos pequeños, medianos y grandes atípicos de distribución difusa, con menor proporción, encontrándose en menor proporción, podrían agregar acá algunos linfocitos, células plasmáticas y punto. Algunos linfocitos y células plasmáticas pueden estar presentes. Pero ya han descrito lo más importante, que es proliferación de linfocitos atípicos, pequeños, medianos y grandes, que se extienden en toda su extensión del campo que estamos visualizando, con características de malignidad. Muy bien. Diagnóstico: linfoma no Hodgkin, difuso. No estamos utilizando la clasificación que ya deberíamos utilizar los patólogos si estuviéramos en el laboratorio. Para los alumnos de pregrado, yo creo que es suficiente los elementos que les he mencionado, que tengan ese concepto de que hay dos tipos de linfoma: linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin, característicamente tiene que estar presente la célula de Rutherford, que es un linfocito B, con unas características muy propias que hemos descrito, que pueden ser mononucleadas en ojo de búho, pueden ser binucleadas en espejo, pueden ser multinucleadas, etc.
y con un agregado de eosinófilos, leucocitos, células plasmáticas. Muy bien, esa es la primera que hemos visto. La segunda que hemos visto, ahí ya es el linfoma no Hodgkin. En estos hay varios tipos, de estos ya para el especialista, para el patólogo, que tiene que clasificar. Primero con hematoxilina y eosina, y después ahora hay que clasificar primeramente si es un linfocito B, es un linfocito T, es precursor del linfocito T o precursor del linfocito B, etcétera. Todo esto ya se hace por inmunohistoquímica, con marcadores, Entonces, una vez que uno ha hecho ya todo ese estudio microscópico, hacemos el diagnóstico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el cuadro de linfomas que ustedes ya lo tienen en sus libros y van a consultar como referencia bibliográfica. Muy bien, solo esos conceptos son básicos e importantes para un estudiante de pregrado. El resto ya va para los anatomopatólogos o los médicos que están haciendo la especialidad de la residencia médica, tienen que estudiar ya todas estas clasificaciones con lujo de detalles. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina que ya está mencionando acá el diagnóstico. Dice mieloma de células plasmáticas. Órgano, hueso, tejidos blandos. Muy bien. Mieloma de células plasmáticas. Si a un estudiante de pregrado le enseñamos este diagnóstico, inmediatamente podría, como todavía a los que no tienen mucha experiencia, que recién están comenzando a ver láminas y ven este nombrecito, mieloma. Ah, mieloma. Termina en oma. Debe ser un tumor benigno. Sabemos que todo lo que termina en oma es benigno, pero ya hemos dicho que hay excepciones que persisten hasta la actualidad de acuerdo a los nombres originales que le pusieron los descubridores de estos linfomas para seguir llamándoles con ese nombre de mieloma. O sea, en realidad este es un tumor maligno, pero termina en oma, originado en la célula plasmática. Miren, mieloma está originado en la célula plasmática, por eso dice mieloma de células plasmáticas. ¿Cierto? Muy bien. Y el órgano es el hueso. Puede ser el hueso cerebral, como están viendo acá, miren esta lesión osteolítica en el cerebro, o puede ser en tejidos blandos también, pueden estar presentes. Para ilustración, estamos enseñando esta fotografía de un cráneo, donde se ve con esta fita una lesión osteolítica, miren, osteolítica, grande, pero hay también otras más pequeñas, miren como esta que estoy señalando, que son pequeñitas, son también lesiones osteolíticas, pero esta es la que destaca, miren. Bueno, entonces ahí vamos a punzar con una aguja o con un trocar para tomar la muestra representativa y ver qué es esta lesión. Por supuesto que ya el oncólogo tiene la historia clínica, sabe que si es un hombre, es una mujer, qué edad tiene, qué síntomas tiene, cómo está evolucionando, cómo están sus exámenes de laboratorio clínico, y ahora está solicitando una radiografía de cráneo porque está sospechando que pueden haber lesiones osteolíticas. Y ya está pensando seguramente en una neoplasia maligna. Pensar que estas lesiones osteolíticas pueden ser metástasis. Este mieloma se origina en las células plasmáticas que están en la médula ósea. Acuérdense, ¿eh? En la médula ósea. Y de ahí pueden diseminarse hacia otros órganos, como en este caso ha hecho ya metástasis al cerebro. Pero pueden estar en tejidos blandos y en huesos. Ahora vamos a ver la siguiente lámina. Esta es la muestra representativa que se ha tomado
de esas lesiones óseas que ustedes han visto en forma de varios fragmentos. Todos estos son fragmentos de tejido óseo que se han descalcificado. Luego de descalcificarse se fijan en formol al 10% y luego ya se hace todo el proceso de inclusión en parafina en sus respectivos cassettes. Y luego se hace colorea con hematoxilina y eosina y vamos a ver la microscopía de estas muestras representativas. La siguiente. Miren, esta es una vista panorámica. En esta vista panorámica, ustedes ya pueden reconocer que esto es tiene todo el aspecto de una neoplasia maligna. Miren, me dirán, pero ¿cómo usted sabe que es maligna si todavía no ha hecho un mayor aumento? Por lo que estoy viendo, bueno, por supuesto, ya el patólogo tiene sus datos clínicos, ¿no es cierto? Porque el patólogo no es uno que va a ver de frente a la lámina, no. El patólogo tiene que ver la lámina y tener datos clínicos que sean de la historia clínica que nos manda el oncólogo. Ahí dirá, pues es un paciente de sexo masculino, de que tiene 60 años, que ha bajado de peso, que está anémico y que en la radiografía se ven lesiones osteolíticas en los huesos. Hay la posibilidad diagnóstica de que pueda ser un mieloma. Bueno, entonces el patólogo ya cuando ve esto y con todos esos datos clínicos, ve esta lámina y dice, esto tiene aspecto de ser una neoplasia maligna, ¿no? A menor aumento. Todas estas células, porque no van a ser un infiltrado inflamatorio crónico. Más que todo ya, si no tuviera ningún dato clínico y solamente ve a ciegas, podría decir se ve un manto de células en forma difusa, pero no sabemos qué etiología tienen, si son benignas o malignas, ¿no es cierto? Bueno. Órgano, ya están viendo que aquí es hueso. Esta es una trabécula ósea, miren. Entonces ya pueden ver ustedes, el órgano es hueso, trabécula ósea. Y aquí se ve toda esa proliferación de células que tienen un aspecto uniforme en toda su extensión. Más aumento, igualmente. Proliferación de células de aspecto uniforme. Todavía no podemos decir si son atípicas o no atípicas, ¿no? Bueno, pero ya están viendo por las otras características que hemos visto anteriormente, que es una lesión de peso, una forma difusa, acá también se ve que es una forma difusa, y ya tiene el aspecto de que nos estamos acercando al diagnóstico que podría corresponder a una neoplasia maligna original en células plasmáticas que se llama mieloma. Muy bien. Vamos a ver la siguiente lámina. Y aquí sí ya ustedes, esto sí dice, efectivamente, todas estas células son células plasmáticas, pero con una característica, que son estas células plasmáticas atípicas. Eso es lo que tienen que poner. Muy bien, ya pusieron que es una neoplasia difusa con caracteres de malignidad. Y aquí estamos viendo esas características malignas que se ven que son células plasmáticas atípicas. Y miren, ¿por qué digo atípicas? Miren esos núcleos, miren, hipercromáticos. Hay una hipercronuclear en muchas de las células. Miren en estas. Hay varias con hipercromasia nuclear. Esas son células plasmáticas atípicas. El resto se ve que son células plasmáticas, miren, algunas bien típicas de células plasmáticas con su núcleo excéntrico en algunas, pero la mayor parte ya no son excéntricas, están ya en forma central, periférica, etcétera, los núcleos, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya con esta fotografía, con esta microfotografía, ustedes ya pueden hacer el diagnóstico de tumor maligno a células plasmáticas o mieloma múltiple. Muy bien. La siguiente. Otra fotografía, miren. Proliferación de células uniformes, acá, uniformes, miren. Aquí sí tiene cierto aspecto de querer formar cierto aspecto nodular, cosa que podría estar presente en algunos casos
pero no siempre. Pero la han puesto para que vean ustedes que también el mieloma múltiple puede dar imágenes no solamente difusas, sino también de aspecto medio nodulares. ¿Ve? Muy bien. Y aquí ya, a mayor aumento, se ve la clásica célula atípica plasmática. Miren, todas estas son células plasmáticas, miren, células plasmáticas. Pueden decir también que son inmaduras, sí, porque nos recuerdan a las células primitivas, porque muchas de estas son primitivas que se están proliferando de forma rápida y en las biopsias podemos encontrar. Pero para no hacerse confusiones y no desorientarse, yo creo que lo más práctico es que ustedes pongan, se encuentran, como ya lo dije, proliferación de células plasmáticas atípicas de diferentes tamaños, ¿ok? Que se distribuyen en forma difusa en toda su extensión. Aquí vemos una célula miren, esta es una célula parecida a una célula plasmática normal, pero el núcleo excéntrico y con el núcleo un poco más oscuro, ¿no es cierto? Es atípica. Pero vamos a ver una célula que no tiene, por ejemplo, miren, esta es una célula, miren, que todavía no se ve mucha tipicidad, miren, se ve el nucleolo central, el núcleo un poco al central, pero recuerda una célula plasmática, ¿no es cierto? Pero ya con esta imagen en su totalidad, ya ustedes ya pueden decir, pues, que es una proliferación de células plasmáticas atípicas de diferentes tamaños, y si quieren también pueden agregar de diferentes formas, que infiltran en toda su, que infiltran toda el componente normal. Todas las células corresponden al parénquima, eso ya lo saben ustedes, ¿no? Las células estas plasmáticas son el parénquima, y el estroma es esto que estoy señalando, el tejido de sostén, estroma. Entonces, células plasmáticas atípicas que infiltran el estroma. Miren, ¿hay otra lámina? Creo que sí todavía. Miren, más características que estas ya es lo ideal para el estudiante de medicina de pregrado. Miren esta célula plasmática atípica, con mitosis atípica. Miren, estoy señalando mitosis atípica, así que pónganlo. Hay también células plasmáticas con mitosis atípicas. Miren. Miren ese núcleo de esta célula plástica hipercromático. Este otro núcleo hipercromático. Miren este nucleolo prominente. Todas estas células son pues plasmáticas inmaduras, atípicas, inmaduras con mitosis atípicas. Diagnóstico, mieloma. Muy bien. Más láminas, igual. Hay más, miren, todas mieloma múltiple, ya ustedes la saben por la descripción que hemos hecho, y si ven esta lámina también la pueden hacer el diagnóstico de mieloma múltiple. Muy bien, otras agregadas de lo mismo, ya, como son agregadas de la misma lesión, estas láminas también coloreadas con hematocilina y eosina, todas estas células que están acá son células plasmáticas, ya por lo que hemos visto las anteriores, ¿no? Acá todavía, si no hubiéramos visto las anteriores, podríamos decir, hay una proliferación de células en toda su extensión de la lámina. Punto. Muy bien. Conforme vamos aumentando ya el tamaño de las células, podemos ver las características que ya van a comenzar a aparecer la atipicidad. Aquí todavía, quizás no mucho, pero vamos a ver la siguiente. Aquí sí, ya miren. Esta lámina, por ejemplo, ustedes pueden hacer el diagnóstico de células plasmáticas atípicas. Células plasmáticas atípicas, que infiltran el estroma en toda su extensión. Muy bien, ahí termina el mieloma. Y ahora vamos a pasar a otra lámina que también está programada, que es una leucemia
linfótica aguda. La penúltima lámina es una lámina leucemia, miren, leucemia linfocítica aguda, le faltaría acá. Bueno, las leucemias son neoplasias malignas, pero miren, es otra neoplasia maligna que no tiene la terminación en sarcoma ni carcinoma, ¿cierto? Pero es una célula de origen sanguíneo, que están en las células que forman la sangre. Puede ser eritrocítica, granulocítica, megacariocítica. Y de acuerdo a la célula que prolifera, las leucemias pueden ser leucemia linfocítica, linfoblástica, puede ser aguda, puede ser crónica, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya es para las clases teóricas. En la práctica, para que cuando ustedes vean esta lámina y se les proyecte para el examen, hacen el diagnóstico de órgano, de hueso, ¿no? Este es un hueso. ¿Y qué cosa se encuentra dentro del hueso? Tejido hematopoyético. ¿Ve? Todo esto es tejido hematopoyético. Aquí vamos a encontrar células madre de cualquiera de las tres series, eritrocítica, granulocítica, megacariocítica, ¿no es cierto? Esos son ya conceptos que ustedes lo saben por histología, etcétera, y que también hemos ido conversando en las clases anteriores. Bueno, leucemia es un nombre que quiere decir una neoplasia maligna. No, como ven ustedes, no termina en sarcoma ni en carcinoma, pero dice leucemia. Es una neoplasia maligna, originada en linfocitos. Por eso se llama linfocítica. Aquí le faltó poner que es aguda. Bueno, ustedes pueden poner solamente leucemia linfocítica, punto. Órgano, miren, este es hueso. Y todo esto que estamos viendo acá es la médula ósea. Entonces, las células que están proliferando acá, la que va a predominar entre todas estas células que están proliferando, ¿cuál será? Esta célula linfocítica. Puede ser precursora, original, bueno, hay diferentes formas evolutivas que hay en las clasificaciones de la clase teórica y en sus libros respectivos van a ver ustedes las diferentes variedades que hay de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial que están ya descritas en todos los libros. Para el examen práctico, órgano, muy bien, y aquí ya tienen tejido hematopoyético, pero que en ese tejido hematopoyético la que va a proliferar va a ser el linfocito y entonces va a ser atípico. Vamos a ver que va a ser un linfocito inmaduro atípico. Esto se presenta generalmente en gente joven, en niños, donde ven con más frecuencia son en los hospitales de niños y que presentan pues anemia, pérdida de peso y una serie de trastornos puede haber hematemesis, hemorragias por algunas otras formas. Bueno, toda la médula está alterada, pero la neoplasia maligna se va a originar en el linfocito, que puede ser precursor o definitivo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a enfocar esto a mayor aumento para ver las características. Ah, no. Aquí ya estamos viendo, miren, la muestra, perdón. Esta es la que sigue. Esta es la que sigue. Miren la proliferación de células pequeñas. Miren, clavícula ósea. Miren, los linfocitos, todos estos son linfocitos. Pero vamos a ver que son atípicos, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Ahí se ven. Ya. Aquí comenzamos a ver entonces descripción. Órgano, médula ósea. ¿No es cierto? Este es el hueso y esta es la médula ósea. Y en esta médula ósea estamos viendo que hay una proliferación ya de células con características del linfocítico inmaduro.
pero son linfocitos inmaduros atípicos. Eso es lo importante que ustedes tienen que colocar. ¿Bien? Otra lámina, igualito, proliferación de linfocitos en toda su extensión. Esto es la médula ósea. Ahí está el hueso, miren, hueso, trabéculas óseas, y este es el tejido medular. Y las células que están proliferando acá son las células, los linfocitos. Por eso se llama leucemia linfoblástica. Miren, todas son células, linfocitos primitivos, inmaduros. Ahí está, miren. Se ponen pues ustedes en la descripción microscópica, órgano, ósea, ya lo pongo. Proliferación de linfocitos inmaduros, miren, atípicos. Atípicos. Ahora, aquí no pueden decir si son linfocitos B o linfocitos C, o perdón, linfocitos A o linfocitos B, ¿no es cierto? Simplemente van a decir linfocitos atípicos o linfocitos inmaduros atípicos, que se distinguen en forma difusa y que infiltran el estroma. Punto. Diagnóstico, leucemia linfocítica aguda. Bueno, ahora sí, hemos terminado todas las neoplasias malignas que corresponden, las más importantes que se ha puesto aquí en la práctica para los alumnos de pregrado, que conozcan cómo son las neoplasias malignas originadas en el tejido hematopoyético. Estamos viendo primero en los ganglios linfáticos, los linfomas que pueden ser nodulares o pueden ser difusos. Hemos visto las diferentes formas de linfomas que hay, linfomas de Hodgkin, linfomas no Hodgkin. Bueno, eso ya hemos dicho. Luego hemos hablado de las leucemias, neoplasias malignas que se originan en el tejido hematopoyético, y en este caso es una leucemia linfocítica o linfoblástica aguda. Perfecto. Aquí terminó las neoplasias malignas. Pero vamos a explicar que los ganglios linfáticos también pueden aumentar de tamaño, hacerse grandes, en procesos reactivos inflamatorios. Y sabemos por el capítulo de inflamación, y ya debe estar, pero muy bien estudiado, porque ya le faltan muy pocas horas para dar el examen. Sabemos que la inflamación, ¿qué cosa es? Es una respuesta del organismo como una defensa frente a la agresión de cualquier bacteria, que puede ser parásitos, que pueden ser hongos, químicas, físicos, etc. Eso ya lo hemos visto. Esa es inflamación. Una respuesta del organismo como una defensa. Tiene la inflamación para defenderse de los elementos que están invadiendo o que están llegando para producir la enfermedad. ¿No es cierto? Esa es inflamación. Infección, también lo dijimos en la clase teórica, al comienzo. Infección es cuando ya hay invasión de gérmenes patógenos a la sangre. Y se produce lo que se llama la septicemia, que puede generalizarse por todo el cuerpo humano. ¿No es cierto? Diferencia entonces entre inflamación e infección. Ya. Eso para recordarles un poquito lo que hemos hecho en la clase teórica. Bueno. Ahora hablando de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos ya hemos visto dos neoplasias malignas. Tres. La primera es el de Hodgkin, la segunda el linfoma no Hodgkin, la tercera una leucemia linfoblástica. Muy bien. Pero también se ha traído como un ejemplo para que vean que todos los ganglios no son malignos. Todo ganglio que aumenta de tamaño o crece y se puede palpar uno mismo, o cuando va al médico, cuando lo examina el médico, palpan ganglios en sus respectivos territorios donde están. Lo primero que uno piensa, si el paciente está bien, se le ve pues
con manifestaciones clínicas normales y ve ganglios aumentados de tamaño, puede pensar que es una reacción frente a alguna noxa del ganglio linfático. Pero si el paciente va con una anemia, adelgazado, va con una serie de síntomas ya que nos están produciendo, desde el punto de vista clínico, que puede ser maligno, pensamos en un linfoma, ¿no? Para eso está la medicina, el estudio de los pacientes, ver los pacientes, la historia clínica, los hallazgos clínicos, los hallazgos del laboratorio clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces si un ganglio está aumentado de tamaño, no siempre es linfoma. Y es este caso que hemos traído como un ejemplo con el nombre de hiperplasia linfoide, que es una respuesta inflamatoria del ganglio en forma reactiva cuando llega algún germen que puede producir una inflamación. Muy bien. Pero, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente también podríamos pensar, bueno, es un ganglio que está frío, no está caliente, es pequeño, no doloroso, puede ser benigno, ¿no es cierto? Puede ser una inflamación. Pero si es un ganglio aumentado de tamaño, duro, que ha crecido rápidamente, etcétera, etcétera, ya entonces el clínico está pensando, esto no es una reacción inflamatoria, puede ser un linfoma. A eso voy. Entonces acá, la primera lámina que ustedes van a ver, cuando vean esta lámina, y la dibujen, la fotografía, etcétera, que son folículos linfoides. De diferentes tamaños, miren. Prácticamente todo este campo que estoy mirando, estamos observando todos, está lleno de folículos linfoides. Miren, ¿cuántos hay? Folículos linfoides. De diferentes tamaños, pero eso nos está indicando que hay un proceso reactivo. Ya este aumento, proceso reactivo. Pero de todas maneras, vamos a comprobar si realmente es una reacción inflamatoria con una hiperplasia, esto se llama, que también ya lo saben ustedes, hiperplasia folicular linfoide, es una respuesta reactiva frente a una inflamación cuando veamos la parte, digamos, a mayor aumento. Pero ya el patólogo cuando ve esto, y si ve que es un paciente que no tiene mayormente un cuadro clínico maligno, dice que este es un proceso inflamatorio reactivo, ¿no? Cuando lo palpa, y ya el patólogo también por los datos clínicos, cuando vea esta lámina, y ustedes que están ya viendo estas láminas, ya cuando veanlo bien, miren bien, ya van a decir que esta es una hiperplasia folicular linfoide. Muy fácil de diagnosticarlo, ¿no es cierto? Órgano ganglio linfático. Muy bien. Y ahora vamos a ver la lámina. Miren, esta es la muestra representativa. Hay 3 fragmentos de un ganglio, que lo vamos a ver ahora, ya una vez que ha sido procesado la muestra, coloreada con hematocina y eosina, y vamos a ver, miren, la lámina. Ustedes cuando les pongan esta lámina, así a primera vista, ya saben qué cosa es. Hiperplasia folicular linfoide. Órgano, ganglio linfático. Facilísimo, ¿no? Esta pregunta es facilísima. No van a tener ninguna dificultad en diagnosticarla. Y apenas la vean, acuérdense bien, órgano ganglio linfático, y en la descripción microscópica, proliferación de folículos linfoides, anoten eso, proliferación de folículos, estos son los folículos linfoides, algunos con sus centros germinativos, estos son los centros germinativos, con algunos macrófagos, y el resto del parénquima se encuentra infiltrado linfocitario. Infiltrado linfocitario. Muy bien, vamos a seguir viendo, a ver, otra lámina. Miren qué bonita. Ya tenemos 3 tamaños de folículos linfoides. Hiperplasia folicular, miren, hiperplasia folicular linfoide.
Y todo lo que están viendo acá es linfocitos del ganglio, pues, inflamatorio, también hay inflamación crónica, hay infiltrado linfocitario. Entonces, para la descripción microscópica ya lo han anotado, ¿no? Órgano, ganglio linfático. Descripción microscópica. 1. Proliferación, perdón, no, hiperplasia, pueden poner de frente, hiperplasia folicular con centros germinativos de diferentes tamaños. Punto. Ya. 2. Estroma con denso infiltrado inflamatorio linfocitario. Estroma, este es el estroma con denso infiltrado linfocitario crónico. Otra laminita, vamos a ver, y lo mismo, hiperplasia folicular linfoide. Ese es el diagnóstico. Ya lo han puesto, ¿no es cierto? En la descripción microscópica también pueden repetir hiperplasia folicular con sus centros germinativos, que están acá al centro, y el resto del parénquima es un infiltrado linfocitario extenso. Diagnóstico, hiperplasia folicular linfoide. Ya está. Con este creo que hemos terminado. Otra, miren, ahí está el centro, ahí está el folículo linfoide, miren, hay macrófagos, miren los linfocitos que están acá, el centro germinativo con macrófagos, linfocitos, ya si quieren agregar también eso podrían anotarlo, ¿no? Pero ya con lo anterior que les he dicho, yo creo que es suficiente, pero como estamos viendo que hay más láminas y estamos encontrando algunos otros hallazgos, anótenlos de todas maneras. Ya, igualmente, linfocitos, hiperplasia linfocítica, en toda su extensión. Y aquí el estroma, ya, esto es el estroma con infiltrado linfocitario, crónico. Todos estos son linfocitos. Y también hay algunas células plasmáticas, ¿no? Algunas. Infiltrado linfocitario con células plasmáticas. Y bien, otras fotografías que están agregadas de lo mismo, igual, hiperplasia folicular, ganglio linfático, ahí está la cápsula del ganglio. Miren, hiperplasia folicular con centros germinativos, infiltrado linfocitario en el estroma. Centro germinativo, infiltrado linfocitario, centro germinativo, o sea, estos son folículos, ¿no? Hiperplásicos. Muy bien, hemos terminado, ya están en condiciones para dar su examen la semana que viene y podremos estar aquí un tiempito, pero ahora voy a tomar un descanso de unos 5 minutos y luego los que deseen hacer alguna pregunta, con mucho gusto de absorber las preguntas, me dan unos 5 minutos de descanso. Gracias. Ya estoy bajando aquí,
Siempre mantenga David, sí, estoy esperando que me hagan algunas preguntas, se será unos 5 minutos. Esperaremos. Ok, todo bien. Todavía no me he despedido.